Bienvenidos a Satori, un espacio donde la espiritualidad y los negocios convergen para crear un nuevo paradigma de prosperidad. Soy Ana María Salón y junto a Manuela Triana hemos creado esta iniciativa que nace de nuestra pasión compartida por los negocios y el desarrollo interior. Acompáñanos en este viaje. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Aquí estamos Manu y yo felices como siempre, conectándonos de nuevo. Y en esta ocasión traemos una temática a la cual le hemos puesto el título de Nuestro camino en la meditación. Sin embargo, más que traer un título, Manu, aquí queremos contarles por qué y para qué ponemos este tema en este momento. Sentimos que estamos en un momento de humanidad, de país, un momento individual y colectivo, porque qué importante también permitirnos ese sentir individual y ese sentir colectivo en esa danza en donde es complejo el que la posibilidad de la desesperanza, la posibilidad del miedo, la posibilidad de la angustia pareciera estar muy a la mano. Y en el conversar, Manu, y obviamente aquí ya te doy a ti la palabra para entrar tú también, sentíamos que más aún que importante compartirles la travesía que tantos nos preguntan, porque además interesante, ambas tenemos travesías distintas en relación a la meditación, así que también somos muestra de que hay distintas posibilidades para conectarnos con lo que ello significa. Así que hoy vamos a profundizar. Bienvenida. Exacto. Estando nosotros. Mil gracias. Qué felicidad. Otro capítulo más de Satori. Y efectivamente, Ana, decidimos este tema porque el país estaba pasando por momentos bien extraños y los seres humanos nos vemos impactados por eso. Entonces, hay tantas herramientas y es tan grande el abanico que a veces no sabemos bien de dónde agarrarnos. Y nos pareció bien importante traer esta herramienta en particular para poder hacer uso de ella en nuestro día a día y de verdad. Lo que queremos hacer con este capítulo particular es normalizar la meditación, sacarla del espectro de lo hace solamente gente especial, lo hacen porque tienen tiempo, lo hacen porque son gente muy calmada, etcétera, etcétera, y traerlo al día a día para poder disfrutar de las bellezas de la meditación y transitarla en un camino de crecimiento saludable. Ese fue uno de los objetivos, ¿no, Ana? Así es, así es. Y tocamos el hablar de la posibilidad de que la desesperanza está tocando a la puerta, el miedo, la angustia. Y parte de lo que queremos mostrarles es que precisamente la meditación también permite que ese tocar en la puerta sea algo que necesita ser escuchado. Porque nos enseñaron tanto a evadir el dolor, a evadir estar en ese lugar, y resulta que estar completos es danzar en todas las posibilidades. Y solo podremos entonces entrar en el verdadero gozo, en la verdadera calma, para que nuestras acciones sean acciones coherentes que construyan un mejor mundo, un mejor país, un mejor cotidiano para cada uno de nosotros y para el colectivo, porque estamos completos, porque abrazamos todo, y gracias a eso sabemos lo que implica estar en paz y en gozo, pase lo que pase. A mí me parece que existe tanto esa necesidad de no verlo, como tú lo dices, de no ver el dolor, de no ver el sufrimiento, ¿no? Como vivir dentro del dolor y del sufrimiento, claro, sin verlo, pero pensar que eso es normal, como cuando
uno tiene un dolor de cabeza persistente durante varios años hasta que un día no le da y dice, podía vivir sin dolor de cabeza, ¿no? Cuando se normaliza el sufrimiento y el dolor también es muy duro, digamos, el efecto es el mismo porque no lo estoy mirando, pero no porque le esté huyendo, sino porque estoy tan inmerso en él que no me doy cuenta. En ese orden, Ana, si te parece, entremos entonces con nuestros caminos, con cómo ha sido tu transitar en la meditación y cómo ha sido el mío. Entonces yo te pregunto, yo no quise preguntarte mucho más fuera de micrófonos, y esto es también para que los oyentes se den cuenta cómo la meditación es realmente una práctica y una vivencia personal. Es decir, con Ana nos conocemos hace un montón de tiempo, sin embargo hay detalles de sus prácticas íntimas que yo no conozco y que está perfectamente bien así. Entonces, cuéntanos, Ana, tú más al detalle, ¿cómo es tu camino? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Y cuáles son tus prácticas hoy en día? Manu, el proceso en relación a meditar, de alguna manera, comienza desde niña. Casi que puedo decirlo hoy en día, mirándolo en retrospectiva, que comienza desde niña, porque desde niña tenía una sensibilidad muy, muy fuerte en relación a lo que pasaba, lo que sentía, lo que experimentaba en relación a las vivencias de los otros, y hubo una inquietud importante que estaba demarcada por un llamado en el servir, un llamado hacia no solamente conectar con los otros, sino también entender y qué implicaba esa conexión tanto con el otro, con la realidad, como conmigo misma. Y eso fue adquiriendo, obviamente, mucha más forma en el camino. Y quienes están escuchando están diciendo, ¡wow! Bueno, esa es mi historia, solo la estamos poniendo al servicio cada una de nosotras. Y entonces, avanzando un poquito más en esa historia, resulta que en algún momento inicio ya una práctica puntual, y esta práctica fue vía encontrarme con el budismo zen. Entonces, ¿Cuántos años tenías? Retiros. Esto ya fue, yo diría que esto fue, es que estaba pensando que como todo lo demás fue muy intuitivo, entonces ya esta práctica que implicó irme a retiro completo con un transitar particular, fue exactamente cuando yo regresé de vivir en Inglaterra, porque a mí Inglaterra me marca muchísimo. Y si lo resumo también rápidamente, o si no la historia sería muy larga, me marca porque yo en Inglaterra me pongo en contacto con el silencio. Y esa es la gran revelación. Y entonces, al regresar, estamos hablando que esto fue hace 17 años más o menos, al regresar, yo busco algún tipo de práctica, incluso yo buscaba una comunidad, entonces ahí también pongo otro ingrediente, y es que en mi caso, mi práctica meditativa ha estado mediada por un llamado importante a hacerlo junto a otros. Y me encuentro con el budismo zen. Y entonces me voy a un retiro de budismo zen. Yo ya tenía la experiencia de estar en espacios meditativos, no digo que no, lo que estamos es contando cuando ya se instaura como una práctica permanente del día a día, del cotidiano, que es lo que queremos traer aquí a la conversación. Y entonces me fui a un retiro una semana. Insistimos, aquí estamos revelando nuestras historias, no significa que ustedes tengan que comenzar de la misma forma. Lo que vamos a hacer con esta historia es que vayan notando cuáles son esos elementos que sí son elementos reveladores, impulsores, como esos elementos diferenciales que están ahí como puente maravilloso para que nos reconectemos con. Y entonces ahí inicio una práctica, me incorporo a un grupo, sin embargo, de alguna manera como que, ok, aquí estoy y estoy bien, estoy sintiendo que estoy transitando el camino, y había algo que me decía, y todavía no es exactamente mi tribu con la cual yo continuar el camino, y eso
para mí era importante. Y entonces me encuentro en un espacio, por cierto, nada que ver específicamente de manera directa con estos temas, aunque sí de manera indirecta, con lo que se llama Centering Prayer, que es oración centrante, oración contemplativa, que es meditación en el silencio. Entonces, obviamente, como notan, aparece el silencio. Yo sabía que el silencio era la pieza reveladora. Entonces, eso era si el silencio estaba ahí en primer lugar. No significa que en la práctica inicial no estuviera, claro que estaba. Sin embargo, como que lo central, incluso en el detalle de cómo practicar esta forma meditativa, estaba el silencio en particular. Así que yo dije, wow, aquí hay ya una señal que ha aparecido desde el primer momento. Bueno, y les dije, y está el ingrediente de una práctica con mi tribu. Y esa es mi tribu ya hace, pues, esos casi... Actual, ¿no? Tú todavía Exactamente. practicas con ellos. Exactamente. Y la práctica es una práctica que es en silencio, es una práctica que implica que yo inicio el día y termino el día en ese conectarme de nuevo, reconectarme para comenzar un nuevo día y renacer, y para cerrar el día y entender que es como si cada día murieras al día siguiente, después de haber cerrado el día en esa entrega con la práctica en silencio, y desde la certeza profunda que cuando cierro el día, lo que hago es entregarme también en el sueño, y eso implica desde mi camino espiritual. Y aquí también vamos a revelar que no necesariamente requerimos tener un camino espiritual religioso para una práctica meditativa. Hay quienes no lo tienen y optan por alguna alternativa. Por eso aparece, por ejemplo, el mindfulness como algo que surge precisamente buscando abrir espacios para quienes no necesariamente transitan un camino desde esos lugares que estoy trayendo a la conversación. Hay que decir que no amamos el mindfulness, ¿no? Esa es la verdad. Por eso lo traemos a la conversación también. Claro. Te voy a resumir y a ver si lo logro hacer bien. Y es que el mindfulness es una occidentalización, por así decirlo, de la esencia pura de la meditación, que nació en Oriente, como muchísimas cosas lindas y puras nacen en Oriente y las traemos. Entonces, el mindfulness es una búsqueda muchísimo más intensa hacia el resultado. ¿Cuál es el resultado de la meditación? La paz, la calma, la tranquilidad, la mesura. Pero el mindfulness lo que hace es traer herramientas muy cortas, muy rápidas para traerlo rápidamente. Entonces, eso va en contra de la esencia de la meditación. Sin embargo, eso también hay que decirlo, en este mundo tan turbulento en el que estamos viviendo ahora, sobre todo en Occidente, bueno, en Oriente también, pero en este mundo tan turbulento en el que vivimos, pues este tipo de herramientas, aunque no sean la forma más chévere y la mejor, para mucha gente es muy efectiva y es una puerta que se abre muy valiosa y que a mucha gente le funciona y trae paz, entonces no la satanizamos. De acuerdo. Sí, y puede ser, yo ahorita hablé de un puente y cada uno tenemos puentes y está bien. Está bien. O transitemos el puente y pasemos al otro lado y empezamos a vivir algo distinto, porque si lo dejamos en una versión mecanizada significa que no pasamos al otro lado del puente. Porque de acuerdo. Y interesante lo que estás trayendo a la conversación, Manu, porque parte también de la desconexión, y entonces al final la meditación es para reconectarnos con la energía fundamental, reconectarnos con la unidad que somos, y que somos no solamente en nuestra integralidad, sino también con el otro, con los otros, con la humanidad entera, con el universo. Eso es lo que hay detrás
de la práctica meditativa, recordar que somos uno, y esas son frases que a veces utilizamos muchísimo y realmente es una frase potente que desafortunadamente también la instrumentalizamos y entonces pierde su sentido profundo. Y De entonces acuerdo. aparece algo y es, sí es cierto que la práctica meditativa inicia en Oriente y hay unas tradiciones muy especiales, por eso entonces aquí en el relato y muy rápidamente también lo menciono, yo paso de una práctica de budismo zen a una práctica de centering prayer, que es oración centrante, oración contemplativa. Sin embargo, también con la inclusión, y hago ambas cosas en paralelo, de practicar Qigong, que es una práctica que viene de la ancestralidad de la China con todo su saber maravilloso que pone al servicio. Entonces ahí hay unos ingredientes muy, muy especiales y también son un puente para recordar que nosotros en nuestra realidad americana, ahí digo americana, no solo latinoamericana, pues resulta que está también ese saber, está ese saber en nuestros ancestros, Sí. pues todas las comunidades indígenas que nos enseñan tanto acerca exactamente de esta reconexión profunda. Y ellos sí que nos enseñan porque nos llevan a comprender que nosotros, qué importante que volvamos a, a escuchar el llamado de lo que significa escuchar, no sé, los pájaros cuando cantan y eso qué significa y que yo pare en el camino. Y entonces aquí estamos también trayendo algo importante y es estar en el aquí y el ahora y es esa belleza del cantar de los pájaros que nos llevan a soñar y qué importante entonces retornar a sentir el agua y sentirla en todo nuestro cuerpo y sentir la frescura que nos trae y el gozo que nos trae y gracias a eso también entonces dejar de lado el habernos perdido y no estar integrados con la naturaleza, el no estar en ocasiones integrados con nuestra corporeidad, que finalmente es el instrumento fundamental para esa unidad de la que estamos hablando. Ujú. Entonces, también perdimos eso en el caso de nuestras culturas latinoamericanas, americanas, en cuanto a que aquí también hay la misma sabiduría. Lo que Mm, pasa es que vivimos un proceso y bueno, aquí podríamos entrar en temáticas que tienen un grado de complejidad, pero es real y es la conquista de nuestros pueblos y es no recordar que resulta que aquí estaba también toda esa sabiduría y está esa sabiduría. Por eso que es importante retornar al origen y recordar que somos parte de ello también como igual pasaba en Oriente. Lo que pasa es que son relatos, son historias que se desarrollan de maneras distintas. Entonces ahí hay pues mucha belleza en ese volver a recordar. Y entonces el alma, aquí estamos hablando del alma, el alma es la que necesita tomar su lugar. Y resulta que el lugar del alma es en el silencio, porque en el silencio volvemos a ese lugar sagrado que habita dentro de nosotros, que para quienes tengan un camino espiritual religioso es recordar que esa experiencia de lo divino habita dentro de nosotros, así como está fuera, así como está en todo. Sin embargo, podríamos hablar que es la reconexión con la energía fundamental. ¿Y cuál es la energía fundamental? Es el verdadero significado del amor. Y entonces, Manu, tú ahí ya has contado un poquito de tu experiencia, trocitos hilando con mi experiencia. Sin embargo, cuéntanos tú y seguimos aquí entre las dos lo que hay detrás de meditar. Pues mira, de una forma muy general, yo también empecé niña. En mi caso, no es tanto porque fuera sensible como tú, sino porque yo soy la menor de 5 hermanos. Es decir, yo tengo 4 hermanos más, pero son 4 hermanos muy grandes, bien, más grandes que yo. Es decir, yo soy la menor, me crié como si yo fuera hija única, lo que significó un gran aporte. Hoy lo veo como un aporte, hace años lo veía como una piedra en el camino, pero hoy lo veo como la maravilla de
como una de las maravillas que me ha traído hasta donde voy en el camino. Y es soledad y silencio. Es decir, yo todas las tardes después del colegio jugaba sola, sí, todo, sola, absolutamente sola. Mi mami trabajaba en la casa y yo me la pasaba con ella. Entonces, em, mi vida de infancia fue colegio, casa, punto. No había mucho más y en la casa tenía una que otra prima cerca que nos veíamos de vez en cuando, pero muy en soledad. En el colegio, yo estoy en un colegio de monjas, colegio católico. Yo creo que estaba en séptimo, tal vez, y nos llevaron a un retiro espiritual en ¿cómo se llama? Cuando los curas están estudiando para ser curas. Un seminario, gracias. En Bogotá, y un seminarista muy joven, dentro del día de retiro, nos dijo, bueno, y ahora vamos a meditar. Nos acostó en un salón divino y nos hizo una práctica de relajación desde los pies hasta la cabeza. A mí eso me pareció gitana. A mí eso me cambió la vida. Desde ese momento que estamos hablando, yo podría tener 14 años tal vez, por ahí. Empecé a hacer eso muchos años. Yo creo que casi todas las noches. Por lo mismo, porque como siempre estuve en soledad, entonces en esos momentos de que hago, no tengo nada que hacer, me ponía a hacer eso. Yo no sabía que eso era tanto meditar, simplemente sabía que me parecía muy chévere y que después quedaba muy tranquila. Así transcurrió muchos años hasta 2019, ya no sé cuántos, no va a ser la cuenta de años, pero 2019, en donde, claro, ya empecé a averiguar información y a querer saber más de cómo encontrar más esa paz. Y llegó a mí una herramienta linda que fue el primer ejercicio consciente que yo hice para lograr meditar, digamos, que otra vez, entonces como ya lo dijimos, es una contradicción porque la meditación en sí misma se trata de no querer lograr nada. Sin embargo, en ese momento, es un paralelo divino con lo que acabo de decir del mindfulness. Para mí en ese momento fue maravilloso. Claro, pues, el ejercicio es este y todos necesitamos es un hilo, exactamente, un puente. Y además le puede servir a alguna persona que esté empezando porque yo creo que es un neuromodulador. ¿Por qué? El ejercicio el ejercicio consta de: empiezo contando de 1 a 10 respiraciones. Inhalo, exhalo 1, inhalo, exhalo 2, siendo consciente de la respiración. Pero si algún pensamiento se cruza por mi cabeza y yo me dejo ir por el pensamiento, no es solo si se cruza, no es solo si digo, tengo que comprar jabón. No, es si me voy con ese pensamiento, tengo que volver a empezar a contar. Ana, te digo que las primeras veces yo llegaba a 3 y me devolvía, y llegaba a 3 y me devolvía, y así duré yo no sé cuánto tiempo. Con lo cual, el cerebro, yo creo que empieza a ejercitarse y a desarrollar ese músculo de no, vamos a llegar, porque qué mamera estar acá, necesitamos avanzar. Entonces, cuando logré llegar a 10 y devolverme de 10 a 1, sin irme detrás del pensamiento, digamos que ahí ya empezó mi práctica meditativa más constante, porque ese ejercicio yo lo hacía todos los días. ¿Qué quiere decir práctica meditativa más constante? Que ahí ya empecé a incluir, por ejemplo, sonido, incluir oscuridad, incluir una postura distinta. Y básicamente en ese momento mis meditaciones eran simplemente respirar, sentir mi cuerpo, sentir a dónde tengo algún dolor, algo raro que esté sintiendo. En ese momento intuitivamente hablaba con el dolor como, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Y de tanto practicarlo,
digamos que con el tiempo, la consecuencia de eso ha sido que conecto con energías mucho más sutiles por un lado, es decir, soy mucho más sensible a lo que no se ve. Y segundo, es el hecho de cómo lo que siento en esa práctica y el yo soy con el que conecto en esa práctica se ha extendido no solamente al momento de la práctica, sino al resto de mis días. Claro, no siempre, no todos los días, normal, como la gente normal, pero sí me he dado cuenta que paso mucho más tiempo en ese estado. ¿Por qué? Porque es un hábito. Es un hábito. Entonces, vuelvo ahí de una forma automática. Como que la práctica meditativa en sí pasa un pensamiento y yo soy consciente que no soy ese pensamiento. Lo observo, es decir, no me identifico con el pensamiento. Soy consciente que yo soy el que yo soy la que yo soy. Y la que yo soy no necesita ni de ese pensamiento, ni del nombre que tengo, ni del género que tengo, ni del trabajo que tengo. Entonces, estar constantemente uno ejercitándose diario, diario, en que eso que pasa no soy yo, pues hace que en la vida real, ¿cierto? Como la mente no sabe distinguir qué es real y qué no. Entonces, este ejercicio imaginario de la mente, de lo que pasa en la meditación, de ese pensamiento no soy yo, eso puede pasar, muchas gracias, te dejo pasar, pues en el día a día, eso pasa mucho, me pasa mucho, que si algo sale mal en el trabajo, yo muchas veces tengo la capacidad de decir, ok, o sea, yo sigo siendo exactamente la misma, que volvemos a la raíz de lo que hablamos al principio, Diana, y es el motivo por el cual nos pareció tan importante hablar de eso en este momento, porque estamos muy identificados con lo que pasa afuera. Y ese es el camino directo al sufrimiento. La desconexión con lo que somos es el camino directo a pasarla muy mal. Y pasarla bien es, comillas, tan sencillo que quisimos mostrarle a la gente ese caminito de cada una de cómo es, de qué pasa. Entonces, si tú tuvieras que resumir para qué se medita, ¿tú qué dirías? Pues mira que hay un elemento común y te voy a contestar la pregunta, sin embargo, voy a utilizar un puente para contestarte la pregunta, que es, les conté que en mi caso la práctica meditativa es una práctica que se llama Centering Prayer, oración centrante, sin embargo, también se llama meditación en el silencio. Y hay muchas personas que en este llamado a meditar y que no han tenido la experiencia, como que sienten, wow, silencio, ¿y cómo voy yo a habitar el silencio? Entonces, en lo que acabas de relatar y también en esto que voy a traer, porque tiene esos elementos comunes maravillosos, resulta que es que el silencio no significa que no aparezcan todas esas posibilidades de, en medio de recordar, wow, ahora tengo una cita, wow, tengo este pendiente. Pues resulta que cada vez que aparece ese pensamiento, como lo estaba diciendo Manu, en la práctica es un llamado, es una invitación nueva a renovar mi intención profunda de retornar a la unidad. Entonces, en mi práctica utilizo una palabra que es una palabra sagrada, y como palabra sagrada, pues no estoy hablando de nada extraño. La palabra sagrada en mi caso es amor, entonces yo todo el tiempo retorno al amor. ¿Cada uno puede escoger la palabra que quiera? Cada uno puede escoger la palabra que quiera. En mi caso Okay. es amor, y también podría cambiarla. Sin embargo, como dices tú, Manu, cuando ya instauramos algo tan potentemente, yo no la cambio, pues porque para mí amor es esa palabra que tiene miles de significados, que por cierto aquí ya lo estamos diciendo, porque cuando hablamos de esa energía vibracional fundamental que hay detrás de lo que estamos trayendo a la conversación y que estamos poniendo al servicio, es retornar a esa energía vibracional del amor. Entonces, cada vez que aparecen esos pensamientos, yo retorno a mi palabra sagrada, amor.
¿m? Y es como si estuviéramos, para mostrárselos para quienes son visuales de una manera gráfica en ese sentido, es como si estuviéramos enfrente a la playa, frente a un río si quieren, y resulta que estamos ahí, estamos ahí en esa postura maravillosa, como en esas condiciones deliciosas para poder hacer la práctica, y pasa una lancha, y pasa un barco, y llega alguien, y entonces resulta que no importa. Uno no se va detrás de la lancha, uno no se va detrás de ese alguien que pasó, Exactamente, uno lo mira pasar. claro, porque lo importante es que yo decido que yo Ujú. quiero estar aquí en mi retorno Sí, a la unidad. Es una sí. decisión. Eso es clave, Ana. Yo creo que eso que dices de decidir es el gran, si tuviera que llevar a palabras de resultados, al ámbito de resultados la meditación, es eso, es la capacidad de yo decidir a que sí y a que no le pongo cuidado. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de vida quiero vivir? Porque si volvemos Sí, al tema del momento que vivimos como humanidad, como país, ¿sabes? El cotidiano, pues finalmente, ¿qué? Y entonces yo me voy a quedar en, no sé, cada vez que alguien se atraviesa, me tira el carro conduciendo, yo me voy a llenar de te rabia, enganchas y te vas detrás de esa lancha. voy detrás y No, además de todo le tiro el carro, pues eso es la vida sí, que quiero vivir. sí, exacto. Es un tema de decisión, porque pues muchos, y obviamente puse pues un ejemplo, que por cierto, pues es un ejemplo, es un ejemplo que sí pasa en la vida real. Sin embargo, pues obvio que podríamos hablar de esos ejemplos pues mucho más fuertes y con un impacto mucho más grave y además de consecuencias irreversibles como es pues que tú optes por el odio. ¿M? Y puede ser que hayas vivido algo terrible y que ese otro te haya eh, generado esa situación, podría ser, pero el camino no es responder de la misma manera. Entonces, volvemos al punto que por eso queríamos hablar de meditar, porque finalmente es un tema de decisión en cuanto a yo qué vida quiero vivir. Y eso no significa que nos sigan pasando todas las cosas que nos pasan como seres humanos, porque somos seres espirituales en una experiencia humana. Claro que sí, sigue pasando. Sin embargo, yo decido qué vida que quiero para mí. De acuerdo, de acuerdo. Entonces vamos a entrar ya acá, Ana, si te parece, a la parte más práctica. Voy a hacer primero un resumen, un paletazo de esas mitos y leyendas y excusas que nos ponemos para no meditar. Las más comunes, las del día a día, que es básicamente un resumen de lo que ya hemos dicho. Meditar es dejar la mente en blanco. Amigos, la tarea de la mente es nunca estar en blanco. Es la loca de la Nunca. casa, entonces ella se va a alborotar. Ojo, se va a Exactamente. alborotar. Cuando comenzamos se alborota. Sin embargo, Se va a alborotar. pasivos, abracémosla, riámonos juntos. De acuerdo, de acuerdo. Decidamos que no, 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 no. Puedes seguir tu camino, que yo me quedo acá. Te amo, Segundo, te amo, mente. te amo. Segundo, meditar es para gente calmada. Lo que pasa es que como lo que se ve hacia afuera es que quien más está meditando pues está un poquito más calmado, entonces la gente piensa que es un prerequisito para, pero es todo lo contrario. Por supuesto, Consecuencias. entre más chifladitos estemos, más necesitamos pues tener este tipo de herramientas. Tercero, no tengo tiempo. Esta es campeona. Amigos, 10 minutos menos de redes sociales, 10 minutos menos de televisión. Punto. No, Es querer y es la decisión. y de hecho, Manu, lo hermoso que lo podemos decir como experiencia es que, ¿qué pasa? Meditamos y luego nos damos cuenta que nos rinde. Porque claro, el De estado de acuerdo, nuestro ser está de en acuerdo, tal equilibrio, en tal presencia plena, que eso que nos podría haber tomado 30 minutos nos toma 15. Entonces, de acuerdísimo. Es otra de las consecuencias positivas. claro, entonces Eh, podemos rebatir cualquiera de esas creencias. el otro, no sé cómo hacerlo bien. Nadie sabe. Nadie sabe y no hay una forma de hacerlo bien. ¿Cómo hacerlo bien? Haciéndolo. Si usted se está dando el espacio de 2 minutos al día, respirar conscientemente, está meditando.
Y la última, Otra cosa, Manu, perdóname, dime. que a mí me encanta como experiencia después de tantos años de práctica, es que si bien hay unos ingredientes que los estamos trayendo aquí, sin embargo también es mi propia vivencia y lo que significa para mí, porque como es un tema de decisión, entonces cuando yo les decía hace un rato que yo abro mi día y cierro mi día de esa manera, y entonces cuando yo cierro mi día estoy diciendo, entrego al mundo espiritual, es mi significado, no tiene que ser así, pero yo entrego al mundo espiritual mi día. Y lo que yo tengo como convicción profunda es que en la noche me conecto con el mundo espiritual y ese mundo espiritual me acompaña y ese mundo espiritual me va a permitir soltar las cargas que eventualmente no son fáciles. No sé para dónde ir, porque a todos nos pasa, no significa que no dejan de pasar ese tipo de cosas. Sin embargo, decido entregar, decido soltar. Para mí es un acto fundamental de surrender. Me gusta la palabra en inglés porque es más contundente, pero Sí. yo me entrego por completo. Aquí estoy. O sea, realmente es que no, el camino, la verdad es complejo. Pasan tantas cosas que no entiendo, que eso fue lo que hice. Yo dije, yo no entiendo. Yo me entrego. Y entonces la intención es esa, es interesante porque la intención es no entiendo, me resulta complejo, me duele mucho lo que pasa y entonces decidí entregarme y entonces cada noche Claro. me entrego y cuando comienza el día también digo, ¡ah! Y entonces se va la noche y llega el día y acompáñame entonces día en este transitar de un nuevo día para reafirmar esta intención de estar en conexión con la energía fundamental. De acuerdo. Y el último, Ana, el último de mitos y leyendas, es mi favorito, porque es la más común que yo escucho. Y es, me distraigo mucho. Bienvenidos al club. Bienvenidos al club. Todos nos distraemos mucho, pero eso es meditar. Es el ejercicio de, como dijiste tú, Ana, volver, volver, volver. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son esas condiciones claves a la hora de meditar. Porque claro, uno ya con el tiempo, pues resultamos, ¿verdad? Como los maestros zen, que uno los ve y se despiertan zen. Pero pues para los humanos comunes sí facilita mucho tener ciertas, claro, claro, que el entorno esté adecuado interna y externamente. Entonces vamos a hablar de los puntos clave a la hora de meditar, es decir, ¿qué tiene, en qué, en dónde tiene que poner usted la atención cuando va a meditar? Primero y número uno, la respiración. Entonces ahí hay dos corrientes, Ana. Una es cuando se hacen respiraciones guiadas por ejemplo, la respiración en cuadrado me encanta, que es respirar, inspirar en 4 segundos, sostener 4, expirar en 4 y sostener 4, y así, en cuadrado. Y ese 4 puede ser 6, 8, 10, es bellísimo. Y como ese, en 1000 ejercicios, ¿no? De respirar más lento, más despacio, de llevar la respiración a la panza. Exacto. Y hay otra corriente que también es muy bella y es respire. No la modifique. No trate de hacer absolutamente nada con la respiración, sino respire y simplemente sea consciente de esa respiración como está haciendo. Las dos me gustan, la verdad. Las dos las he usado y dedito arriba para las dos. De acuerdo. ¿Sabe? Respirar, por cierto, porque es que por eso se llama respiración Sí. consciente, como que, ok, pues es lo más Ujú. básico. De hecho, hubo una pandemia que Exacto. recordó que lo básico era respirar y De que acuerdo. respirar implica estoy vivo. Entonces imagínate, es cuidar esa belleza de la respiración como evidencia de estar vivo y de estar conectados. El siguiente, ¿cuál sería, Ana? Tú lo trajiste. No Es, tenemos que hablar mucho sin embargo, tenemos que mencionarlo, el silencio. Y ya entendemos que cuando hablamos de silencio, ya como que muchos dijeron, ay, como que ya descansé, porque es que, bueno, es el silencio como un estar en intención de volver.
de volver a ese lugar maravilloso. El que viene, Ana, es clave porque me parece que es otra vez la forma errónea en que muchos entienden la meditación. Sí. Y es que mucha gente piensa que meditar es visualizar y que la meditación se hace para manifestar o que debe tener afirmaciones. Están bien. Sí, Si no, las usan y les funcionan, sí, hay good. gente que le encantan ese tipo de prácticas, no estamos diciendo que no. Está bien. Sin embargo, es precisamente retornar a la unidad y no yo controlando, que es que quiero que pase. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que, si quisiéramos algo con la meditación, sería permanecer en el aquí y en el ahora? Y resulta que aquí en el ahora, los reto a todos los que nos están escuchando, y es que hagan un escaneo de aquí y ahora, ¿qué les está faltando? Yo te puedo decir, Ana, nada, absolutamente nada. Todo lo que yo necesito lo tengo hoy. Estoy respirando, tengo un vaso de agua, salud, comida, etc, etc. Lo que no tengo, y esto es ya un extra, lo que no lo tengo es porque todavía no lo necesito y porque es un maestro que me está viniendo a enseñar algo. Por ejemplo, hay gente que puede que tenga un problema de salud, pues son maestros y maestros de donde tenemos que aprender, tema aparte. Lo que quiero dejar claro acá es que la meditación es estar en el aquí y en el ahora. Entonces manifestar, estar todo el tiempo tratando de manifestar es estar en el futuro y estar en un lugar de carencia donde me hace falta esto y aquello y aquello y aquello y aquello, y por ahí no va la cosa. Mucha gratitud por eso, importante. Exacto. Ya entonces también trajimos el no juzgar los pensamientos, o sea, finalmente están ahí. Van a llegar locuras. Sí, ¿no? Y obviamente pues somos mente, emociones, cuerpo, espíritu, o sea, somos todo ello, y qué importante reconectarnos con todo. Y bueno, pues tenemos un llamado fundamental a recordar esa integralidad de nuestro ser. De acuerdo. Y el último sería la constancia. Es decir, si usted va al gimnasio y hace una vez al mes pierna, le prometo que van a pasar 2 años y usted no va a ver muchos resultados en ese músculo que está ejercitando. Con la meditación pasa exactamente igual. Si lo que queremos es hacer de la meditación un hábito, entonces es mejor elegir algún momento del día, y si quieren aprender más de hábitos, ya hicimos un podcast sobre el tema de cómo adquirir un hábito, pero rápidamente lo anclan a otro hábito. Por ejemplo, Ana se despierta y medita, o se acuesta por la noche y medita, es decir, está anclado a otro hábito anterior. No lo hagan como voy a meditar 10 minutos al día. No, en qué momento, en qué lugar, etc, etc. Como muchísimo más específicos para que en verdad puedan hacer de la meditación un hábito. Y ahora, Ana, hablemos de las condiciones ambientales, de cómo tendría que estar el entorno. Y voy a cogerlas aquí todas, que aquí ya vamos cerrando, Manu, nuestro espacio. Importantísimo que así como termina siendo una decisión, pues también escojamos un espacio, voy a llamarlo sagrado. Sagrado es desde la perspectiva de mi decisión, de lo importante que es para mí, y que sobre todo ese espacio sea un espacio que asegure que no tengamos interrupciones. Por eso lo llamo Sí. ¿sí? Es nuestro lugar para vivir eso que es tan importante, tan relevante. La postura corporal es fundamental. Obviamente, dependiendo de la práctica, hay algunos detalles en relación a la postura. Sin embargo, recuerden siempre que la postura lo que nos está recordando es esta conexión profunda cielo y tierra. Entonces, de alguna manera sí. De la columna, ¿no? De la columna vertebral. Y entonces, si recordamos algo como eso, como que eso nos lleva rápidamente. Yo me pongo derecha. Y inmediatamente. Yo me acuerdo y me pongo derecha. Exactamente. Entonces, es adoptar postura que conecta cielo y tierra. Y hay otras condiciones que son opcionales, sin embargo, a muchos nos encantan, y es, por ejemplo, ese lugar que sea un lugar
en donde, ¿qué tal la aromaterapia como algo que tengamos como introducción, como puente para, qué tal, como nos dijo Manu también, los sonidos como una posibilidad de conexión? Y ella nos contaba cómo para ella, desde los inicios, el tema de los sonidos, que por cierto hay frecuencias específicas porque la meditación Sí. lleva a unas frecuencias en particular. Entonces hay unos sonidos que podemos traer sin necesidad de llegar a la frecuencia con la meditación. Esos sonidos entonces es el camino como puente, nos conectan con ese estado meditativo. Ahí te paro para contarles cuáles son esos sonidos, porque de pronto habrán muchos que quieren buscarlos. Entonces, pueden buscar hertz o sonidos binaurales, y entre más altos los hertz, pues más chévere. Entonces, yo busco más o menos de 400 para arriba, 400 hasta 900. Ustedes van a encontrar de todo. Entonces, activar la glándula pineal, activar el chakra corona, lo que sientan. Yo lo hago así, lo que sientan en ese día. Pero lo cierto, Ana, es lo que tú dices, que para mí también eso es un puente, es conectarme, y es como si yo ya estuviera programada, como los perritos, el condicionamiento de escucho el cuenco tibetano y me centro inmediatamente y me recuerda. Entonces vuelvo a ese lugar que es finalmente lo que, Además, lo la interesante finalidad. es que no solamente es un lugar que ya termina siendo un lugar conocido para nosotros en nuestra individualidad, sino que también lo hermoso es reconocer que es un lugar conocido para todo ser humano. O sea, Sí. lo natural es retornar a ese lugar que tiene que ver con esa presencia plena. Eso es lo natural no es estar enceguecido por la contaminación de la manipulación, del deber ser, de lo que nos dijeron que era felicidad, del éxito. Eso no es lo natural. Eso es antinatural, de hecho. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y el último sería la luz, ¿no? De pronto hay gente que le gusta o encender una vela o bajar un poquito las luces. Personalmente, yo lo hago en oscuridad, entonces tengo un tapaojos. Otra vez, por lo mismo, porque me conecta. Entonces la oscuridad es el puente. Para mí es sentada o acostada, espalda recta, tapaojos, audífonos y sonidos, el que yo elija. Yo no uso casi meditaciones guiadas, pero también si alguien está empezando, hay muchísimas súper útiles que también pueden ser lindas. Simplemente metan la intuición. Si es una cosa muy de manifestación, pues mejor no, decimos nosotras, pero como dice la canción, lo que diga el corazón. Con esto entonces cerramos. Acabamos de hacer uno de los podcasts y de los capítulos más genuinos, porque abrimos nuestro corazón y les contamos nuestras prácticas diarias. Esperamos que a alguno inspire a lanzarse si es que tiene el bichito de la meditación, y esperamos ser luz en el camino de alguien. Cerramos diciéndoles que la meditación no es para convertirnos en alguien distinto, sino para recordarnos quiénes somos. Cuando dejamos de hacer y hacer y hacer. No importa si meditas 1 minuto o 1 hora, lo importante es volver una y otra vez al presente que siempre nos está esperando. Un beso, Ana. Un beso. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Gracias por escucharnos. Si encuentras este contenido valioso y crees que le puede ser de utilidad a alguien que conoces, dale compartir, y así nos ayudas a que esta información llegue a más gente y a lograr nuestra misión, que es despertar para prosperar juntos en común unidad. Te esperamos en la próxima.